Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Banescayán, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, doctor Tabaré Vázquez. Gracias por estar en Quién es Quién. Gracias a usted por la invitación. El 28 de enero de 2008, unos días después, el 23 de enero de 2008, unos días después de su cumpleaños, declaró usted al observador que no aceptaba la reelección, entre otras cosas porque había estado 15 o 16 años en la actividad política. Eso le había sacado tiempo a la familia y usted le quería prestar mucha atención a su familia, y a su vez quería que hubiera nuevas generaciones involucrándose en la política. ¿Qué cambió de ese 2008 a este 2014 cuando usted una vez más es candidato por el Frente Amplio? Bien, en primer lugar, que hay nuevas figuras en la política, no cabe duda. Se cumplió ese deseo que yo tenía en aquel momento y lo puedo ejemplificar con lo que pasó en el Frente Amplio. Puedo dar una cantidad importante de nombres, pero no lo voy a hacer porque me puedo olvidar de alguno y no queda muy bien ni muy simpático. Pero la gente sabe en general que hay, y que ya actuó en el ejercicio de gobierno, gente muy joven. Voy a dar un ejemplo. Álvaro García, que sustituyó nada más ni nada menos que al conductor Danilo Astori en el primer gobierno del Frente Amplio, al frente del ministerio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es cierto que en aquel momento tenía el pensamiento en cuanto a no dar un paso al costado, como usted lo ha planteado. No voy a repetir sus palabras, que fueron las mías. Pero el tiempo pasa, las cosas suceden, y recuerdo en este momento algo que me dijo el doctor Julio María Sanguinetti cuando yo, después de haber sido intendente de Montevideo, estaba en la campaña electoral ya por la presidencia de la República, que en algún momento le comenté, bueno, pero en el futuro yo no sé si voy a seguir esto adelante. Y él me dijo, y la verdad que tenía toda la razón del mundo. Yo en aquel momento lo escuché, pero no coincidía con él. Me dijo, mire, doctor Vázquez, después que uno se mete en política y es figura pública, usted ya fue intendente de Montevideo, usted no es más dueño de sus decisiones políticas. Y esto es lo que ha pasado en esta oportunidad. A mí se me ha pedido que continuara, que siguiera. Bueno, me sentí complacido, pero además con el compromiso con la gente y con el proyecto político. En esa misma entrevista usted decía, yo no soy el Mesías que el Frente Amplio precisa para arreglar sus problemas. ¿Siente que esta vez lo pusieron en alguna posición parecida a esa y Vázquez tiene que ser candidato por varios factores, entre poder ganar, ordenar la interna o otro tipo de aspectos? Quizás algún aspecto sí, pero en general dentro del Frente Amplio se discuten en profundidad todos los temas, y no perdamos de vista que no solo en esta ocasión, sino en anteriores, hubo otros candidatos para disputar la interna del Frente Amplio. Yo no me siento en esa situación de ningún Mesías ni Salvador, simplemente un integrante más de un equipo, y que puede aportar. Me parece a mí que el aporte mayor que puedo hacer es la experiencia de haber estado en dos gobiernos en tareas ejecutivas, en la Intendencia de Montevideo y la Presidencia de la República. Y creo que es una experiencia, al igual que tienen otros compañeros, ministros, ministras, etcétera, que deben ser puestas a disposición, no solo del Frente Amplio, sino de la ciudadanía en general. ¿La fórmula más potente electoralmente es la que incluye a Vázquez en este momento en particular para ganar una elección? Y bueno, eso lo decidirá la gente. Yo no sabría responderle concretamente como me gusta hacerlo a su pregunta, pero lo decidirá la gente. El 18 de septiembre de este año, el PIT-CNT organizó un paro general parcial que de alguna forma se interpretó, por más que desde los estrados no se decía así, como un apoyo explícito a su candidatura, porque entre otras cosas Fernando Pereira, dirigente del PIT-CNT, dijo, no vamos a decir a quién votar, pero hay que reconocer lo revolucionario que han sido los gobiernos de 2005 a la fecha, en clara alusión a un apoyo al Frente Amplio. ¿Esa expresión pública compromete un gobierno en su vínculo con los sindicatos? Cuando veo una organización sindical como el PIT-CNT, central única en nuestro país, que le dice esto, después cuando va a hablar con ellos, ¿siente un compromiso, una deuda quizás? Mire, Banescayán, creo que nosotros lo hemos demostrado en los hechos. De llegar al gobierno, ejercer la presidencia de la República, para nosotros, como para cualquier presidente de cualquier partido político,
primero está el interés general, el interés de la población. Y después están los intereses particulares que son muy respetables, pero con los cuales uno a veces puede estar totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo o en desacuerdo total, en función del interés general. Y así nos manejamos en el primer gobierno de Frente Amplio. Tuvimos múltiples reuniones con los compañeros del PIT-CNT. En algunas ocasiones nos pusimos de acuerdo, en otras no, pero siempre hubo reglas de juego muy claras. Cuando decíamos sí, y dábamos los argumentos. Cuando decíamos no, también dábamos los argumentos. Discutíamos, no podíamos poner de acuerdo. A veces los argumentos de los trabajadores pesaban mucho más que los que nosotros teníamos y cambiábamos nuestra opinión. Ofrecemos diálogo, ofrecemos respeto, ofrecemos tolerancia y buscamos equilibrar en el terreno laboral las relaciones entre empresarios y trabajadores, y creo que en el primer gobierno de Frente, y en este también, el segundo, lo hemos logrado. Usted ese paro no lo compartió, lo dijo públicamente. ¿Está bien que una central sindical se exprese en favor de un partido político como lo hizo? Los sindicatos tienen toda la libertad de libremente, por eso tienen toda la libertad de decidir lo que tiene que hacer, y yo no, en ese sentido no los voy a juzgar. ¿Se pueden llegar a repetir situaciones como, por ejemplo, ocupaciones de lugares de trabajo, como, por ejemplo, la enseñanza primaria que estuvo de paro y niños no podían ir a la escuela, como, por ejemplo, paros del transporte, que a los que más afecta son los que dependen del ómnibus? Si eso se repite, ¿qué actitud tomaría usted si es electo presidente? En primer lugar, la del diálogo, como lo hemos dicho siempre, dialogar para ver cuál es el problema, porque lo primero que uno tiene que determinar en una situación de conflicto, cuál es el núcleo del conflicto. Y de repente quien plantea el conflicto, el sector de trabajadores que plantea el conflicto en el núcleo del problema, tienen razón. Y hay que buscar soluciones al planteo que se hace. Otras veces quizás no las tenga y hay que dialogar para decirle, mire, ustedes no tienen razón desde nuestro modesto punto de vista, por esto, y no estamos de acuerdo con que hagan un paro o que ocupen determinados lugares. Si son lugares públicos, el gobierno tiene la obligación de actuar para que esas ocupaciones no ocurran, y si ocurren, desaparezcan, ¿no? Eso en el caso de los lugares públicos. En lo privado, el sector privado tiene el camino de la justicia para plantear un recurso de amparo, y la justicia es la que determina si la ocupación está legal o ilegalmente llevada adelante. Si la justicia dice, bueno, esto es ilegal, no hay que desocupar, el Poder Ejecutivo tiene que cumplir con la determinación de la justicia, que va a actuar independiente y libremente. ¿Usted no piensa equiparar el régimen de que hay para lo público a lo privado, de prohibir las ocupaciones? No, ya está absolutamente reglamentado. Lo privado tiene la vía judicial, en lo público es el Poder Ejecutivo el que tiene que actuar. ¿Comparte que haya momentos de paro en que los niños no puedan ir a la escuela o que personas no puedan tomar el ómnibus? No, para nada. Yo creo que tenemos que aumentar el tiempo lectivo, tiempo pedagógico, no podemos perder días de clase por los niños, que en nuestra concepción para el próximo gobierno, el centro de todo lo que involucra la educación es el alumno. Este es el centro, esto es lo principal, esto es lo que tenemos que cuidar y esto es lo que tenemos que proteger. Y entre nuestras propuestas está el aumento del tiempo pedagógico. Escuela de tiempo completo, escuela de tiempo extendido, etcétera, etcétera. Por tanto, no compartimos que los niños pierdan clases. Pero también tenemos que escuchar a los maestros y a los docentes por qué es que están protestando y ver si es que tienen razón o no. Y si tienen razón, tratar de solucionar el problema para que no exista el riesgo de que los niños se queden sin clase. ¿Declararía la esencialidad de la educación en ese caso para que no pueda haber bueno, paro? en ese tema la OIT creo que es clara y nosotros tenemos que seguir las indicaciones de la OIT, pero buscaríamos todos los caminos de diálogo primero. Pero no tendría dudas en declarar la esencialidad de la educación. Si fuera necesario, sí, pero está limitado ese tema por la propia OIT. ¿En el transporte pasa lo mismo? ¿Dejar a los uruguayos sin ómnibus? No, es un tema y que sobre usted todo que haría son lo mismo. los sectores más
más modestos de la población, aquellos que no tienen medios de transporte propios, quienes sufren el tema de los paros. Pero reitero, los sindicatos tienen su independencia, todo su derecho a resolver distintos temas. Nosotros buscaremos, una vez más lo digo porque estoy convencido que tiene que ser así, el camino del diálogo para tratar de solucionar las controversias que podamos tener. ¿Han habido abusos en algunos casos de estas medidas sindicales que afectan a los gobiernos? La gente a veces no mide la gestión del gobierno por el propio gobierno, sino por lo que le pasa en el día a día. Hoy otra vez no tengo ómnibus, hoy otra vez mi hijo no pudo ir a clase. ¿Han habido abusos en algunas medidas sindicales? Desde el punto de vista del gobierno hablo. En nuestro periodo de gobierno, si usted me plantea así la pregunta, yo no recuerdo, ahora en este momento no recuerdo abusos de ningún tipo. Hemos tenido conflictos, sin duda, nos hemos sentado alrededor de una mesa a discutir el tema con la dirección del PIT-CNT, reitero, a veces nos pusimos de acuerdo, a veces no, pero siempre tratamos de buscar un camino de consenso y de entendimiento. En algunos casos lo logramos, en otros no, hubo paros. Yo recuerdo que fui personalmente a los alrededores del Palacio Legislativo porque estaban cortando la calle los productores granjeros. Recuerdo que habían puesto pastos, vacas, camiones, en fin, etcétera. Fui directamente a hablar con ellos. Una mañana me reuní ahí mismo en el lugar y dialogamos y cortaron, por lo menos quedó media vía libre para que se pudiera circular por la zona. En algunas cosas nos pusimos de acuerdo, en otras no, pero con lo que se logró de entendimiento se pudo superar la situación. Así que, ¿en este periodo ha visto abusos en el periodo de Mujica? No, en este momento no sabría decirle, pero es natural que esta conflictividad exista. Los sindicatos tienen que defenderle el derecho de los trabajadores y yo prefiero, y perdón que hable en primera persona del singular, pero podría hablar también en la primera persona plural. Nosotros, los Frente Amplistas, preferimos tener, estando en el gobierno, sindicatos fuertes, firmes, con los que se pueda dialogar y con los que se pueda acordar y que se cumpla lo acordado. Aunque lo enojen a usted a veces. Aunque me enojen a mí, sí señor. Que el gobierno, si se compromete, cumple. Los compromisos hay que cumplirlos. Y si los sindicatos, los dirigentes sindicales se comprometen, que también se cumpla con lo comprometido y no se cambien las cosas luego de obtener acuerdos. Usted ha dicho reiteradas veces que piensa mantener los consejos de salarios. En ese ámbito negocian empresarios y trabajadores y el Estado de alguna forma intermedia. ¿El rol del Estado debe ser neutral, permitiendo que las partes lleguen al acuerdo que quieran, o el Estado tiene que intervenir favoreciendo o no a alguna de las partes? No, tiene que ser neutral, ¿verdad? No tiene que ser arbitrario, en primer lugar. No tiene que ser arbitrario. Y creo que el Estado, representado por el gobierno en ese caso, en los dos gobiernos ha cumplido con este principio. Lo digo con sinceridad, créame. ¿Por qué? Porque en el primer gobierno, cuando se desarrollaron los consejos de salarios, en el 94% de los casos hubo acuerdo bipartito, es decir, el gobierno observó, había puesto determinados parámetros para funcionar y los consejos de salarios en el 94% de los casos acordaron empresarios y trabajadores. En el 6% restante tuvo que votar el gobierno y en la mitad de las veces votó con los trabajadores y en la mitad de las veces con los empresarios. No hay un péndulo que se mueve de un lado para otro entonces, no, como dijo Lepra, que fue ministro suyo. No hay. Y en este gobierno el 85.5% de las veces votaron bipartitamente también, empresarios y trabajadores que se pusieron de acuerdo. Así que el gobierno tiene que dar las pautas para la negociación, tiene que observar, ver, y cuando no hay acuerdos, entonces tiene que actuar. Algunos analistas económicos hablan de un círculo vicioso, esto es, los salarios se ajustan por la inflación, esto es, por la desvalorización de la moneda, y cada vez que se ajusta por ese valor, los precios vuelven a subir, con lo cual, cuando se pasa a raya al final del día, las personas o compran lo mismo que venían comprando, o un poquito más, pero no todo lo que ese aumento de sueldo estaría dando. Es lo que se llama más económicamente o más técnicamente indexación de los ajustes de los salarios. ¿Usted comparte que se sigan manteniendo este criterio, que la inflación sea una variable? Y agregar algunas cositas, ¿verdad?
creo que ha dado resultado, pero creo que tenemos que introducir el concepto de productividad. Pero productividad bien entendida, ¿verdad? En el sentido que no vamos a discutir sobre consumismo o que en función de lo que se gana se consume más y entonces hay que producir. No, sino en el concepto clásico de productividad, pero para ello es importante tener un elemento que usted como economista lo sabe muy bien, que tiene que jugar un rol importantísimo, la información. Para poder discutir sobre productividad tiene que haber información, tanto para los empresarios como para los trabajadores, información fidedigna. Entonces nosotros estamos proponiendo generar, crear y tener a disposición de trabajadores y empresarios un banco de información, de situaciones a nivel internacional y de situaciones a nivel nacional. Y junto con todo ello, que ya se puede hacer siempre que no se altere la situación o el aspecto general, quizás la discusión un poco más profunda por subsistema o incluso por empresa, ¿verdad? Que se puede hacer, la ley lo permite. Pero para poder llevar todo esto adelante, claro, hay que tener información y trabajar como lo han hecho, trabajadores y empresarios con seriedad. Cuando usted tenga esa información y hable de productividad, al que le vaya peor va a poder ajustar menos y al que le vaya mejor va a tener que ajustar más. Y posiblemente tenga que haber acuerdos en ese sentido. O sea, no va a ser como ahora que es general. Se acuerda un rubro y se aplica para todo el mundo. Puede ser así, pero vamos a discutir. Usted quiere otra cosa. Claro, y para ello estamos proponiendo llevar adelante desde los primeros tiempos de un próximo gobierno, si es que nos toca actuar, un gran acuerdo nacional con participación de todos los actores, empresarios, trabajadores, gente de la cultura, profesionales, etcétera, inversores, etcétera, etcétera, para diagramar el Uruguay no solo del presente, sino del futuro. Y ahí será una muy buena oportunidad para generar un grupo de trabajo sobre este tema. Y ahí, porque se puede hacer la mejor ley o el mejor decreto, con los mejores técnicos y con la mejor intención. Pero si no logramos consensos políticos y consensos sociales, esa ley o ese decreto termina siendo archivada en un cajón y no se pone en práctica. Ley de responsabilidad penal empresarial, usted dijo que está de acuerdo en que esté operativa, pero está en curso en estos momentos un recurso ante la Suprema Corte de Justicia para ver si se declara inconstitucional o no esta ley que, por lo menos los expertos en derecho están diciendo mayoritariamente que sería inconstitucional. En caso de que usted llegara a ser presidente y esta ley se declara inconstitucional, ¿usted la deroga? Bueno, tendríamos que ver en esa, porque si la declara inconstitucional será para una situación. Claro, no se aplica para todo lo demás, pero usted mantendría una ley inconstitucional yo la como mantendría presidente. Y dejaría que el Poder Judicial se expidiera en cada caso particular. ¿No le pesa a un presidente del Frente Amplio que una ley inconstitucional siga en el ordenamiento uruguayo? Es inconstitucional de repente para un caso y no para el resto, ¿verdad? Y yo creo que es una muy buena ley que ha logrado cosas muy importantes. La siniestralidad en estos 6 meses ha bajado sustancialmente. Hay que proteger la vida de la gente, la vida de los trabajadores, su salud, el nivel de seguridad en el trabajo, y no hay un solo empresario ni preso. ¿No la mejoraría tampoco? No, si está funcionando y está funcionando bien. ¿Lo invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma Quién es quién con el doctor Tabaré Vázquez, candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio.